Manuel Blanco Chivite está aquí hoy inaugurando toda una parte de nuestras entrevistas sobre presos políticos antifranquistas. Él, como militante del Partido Comunista de España marxista-leninista, pues tuvo una experiencia como miembro de una organización clandestina, fue detenido y estuvo una temporada en la cárcel haciendo tareas también allí organizativas y de protesta, coincidiendo su salida con las amnistías posteriores a la muerte de Franco. Toda mi familia eran trabajadores, digamos, que yo recuerde, pues yo qué sé, pues yo nací en San Sebastián, Donostia, y mi familia era, digamos que era una familia de los perdedores de la guerra. Mis tíos pues habían estado todos en el ejército republicano. Mi padre en concreto había pertenecido en un primer lugar, cuando era jovencito, ¿no? Cuando se declara la guerra, él primero estuvo en la UGT y por un problema en una huelga digamos, de una actuación tanto que no gustó al personal, ¿no? De la actuación de UGT, ¿no? Pues pasó a la CNT. Y entonces, cuando se declara la guerra, él se alista voluntario en las milicias de la CNT de San Sebastián. Por lo tanto, luego, un tío mío estuvo en el ejército republicano en la aviación, ¿no? en la dotación de un avión, ¿no? de la República. El otro también, en fin, digamos que procedían de Guipúzcoa por parte de mi padre de Guipúzcoa y por parte de mi madre de la Ribera Navarra, es decir, la Ribera Navarra que fue la parte de Navarra más castigada por la represión, era, digamos, donde había una mayoría republicana y todavía hoy sigue siendo ahí un foco republicano fuerte, ¿no? Y bueno, esos son los orígenes, digamos. Luego allí, pues bueno, pues ya de adolescente, pues te cruzas así, un poco así en voz baja, ¿no? Que uno que fulanito es el padre es del PNV y él es de las juventudes nacionalistas de EGI, el otro es del PC y tal, en fin, ¿no? Y cuando llegué a Madrid, cuando vine a Madrid a estudiar periodismo, en el 67 creo que fue, a estudiar periodismo, cuando periodismo no era. Mi idea era ir a estudiar periodismo a Barcelona, porque yo en Barcelona tenía familia. Porque una parte de mi familia, cuando el ejército fascista va entrando, Irún, San Sebastián y demás, entonces el ejército republicano va retrocediendo hacia Bilbao y mi familia va acompañando, ¿no? La retirada hasta Bilbao. Y ya mi padre cayó prisionero en Santoña. Y luego una parte de la familia, una parte, como muchos vascos, ¿no? En aquel momento, pasan a Cataluña. Y otra parte se queda en Euskadi. Entonces mi idea era ir a estudiar periodismo donde tenía una base, ¿no? Una base que no resultase una carga económica, ¿no? Que era en Barcelona. Pero este aquí que cuando fui para allá habían cerrado la escuela de periodismo de Barcelona. Solamente quedaba la opción de la escuela del Opus en Pamplona o las dos que había en Madrid, que era la oficial y la de la Iglesia. Así que me vine a Madrid y aquí estudié periodismo. Era una escuelilla, le llamábamos la escuelilla. Estaba en la parte trasera del Ministerio de Información, digamos, en Capitanaya, ¿no? Es decir, por delante era el Ministerio de Información y por detrás había una puertita pequeña, ¿no? Y encima ponía Escuela Oficial de Periodismo. Bueno, un nivel intelectual pues más o menos 10 grados inferior a la Escuela de Azafatas de Iberia, ¿no? Es decir, que bueno, una cosa así, ¿no? Es decir, bastante penoso. Bueno, ahí conseguí una beca, porque había becas que nadie se había enterado de que existían becas, ¿no? Y un día el secretario de la escuela dice, pero bueno, si hay becas. Y digo, ¿cómo que hay becas? Y dice, ¿y dónde están anunciadas? Y dice, bueno, no se anuncian, pero hay becas y tal. Bueno, yo la pedí y me dieron una beca de 1.500 pesetas, que en esa época era bastante, y luego me lo aumentaron a 3.000, con lo cual ya casi podía vivir todo el mes con las 3.000 pesetas, ¿no? Y bueno, y ahí ya es cuando ya entro en contacto con gente de aquí, está en Madrid, comisiones obreras, comisiones de barrio, está el tomate que había dentro de las organizaciones revolucionarias, ¿no? El PC, el PCML ya estaba pululando por ahí y otras muchas organizaciones, vamos. Y ahí ya voy entrando en lo que se llamaban las comisiones de barrio, en primer lugar, ¿no? Y luego ya paso al PCML.
Y ya está, bueno, y ahí estoy hasta, digamos, hasta que el PCML lo disolvimos. 70, en el 70 sí, sí había terminado la carrera, me parece, sí. Sí, sí. Yo hice las prácticas de periodismo en un periódico de San Sebastián, en el periódico de la tarde, Unidad. Por cierto, en esa época las prácticas de periodismo se pagaban. ¿Eh? Y además, no mal, porque yo en la Unidad de San Sebastián estuve 3 meses trabajando con las prácticas y me pagaban 6.000 pesetas al mes, que era ya por encima del salario medio. Cuidado de la época, con 6.000 pesetas al mes podías vivir, hombre, no podías comprarte un Mercedes, evidentemente, ¿no? Ni beber whisky todos los días, pero vamos, podías vivir modestamente, ¿no? Con 6.000 pesetas al mes. ¿No? Cosa que luego, pasando el tiempo, me llamó mucho la atención, porque hablando con ya ha pasado el tiempo, ya después de la muerte de Franco y todo esto, ¿no? Cuando ya empezó, sobre todo, no, pues estoy haciendo las prácticas de tal en el país. Y digo, vale, ¿y cuánto te pagan? Y dice, no, nada. Ya, vale, nada. O sea, eso es una especie como, hombre, los dueños de esclavos, dice, ¿te dan de comer? Tampoco. ¿Y te dan cama? Tampoco. Coño, pues los dueños de esclavos daban cama y comida a los esclavos para que no se les muriesen, porque era una inversión y tenían que trabajar. O sea, que tú estás, de alguna manera, en una situación pre-esclavista, porque entonces de qué comes y dónde duermes, ¿no? Si no te pagan nada, ¿no? Luego, además, esto se rizó el rizo, porque hubo el máster. Entonces no es que no te pagasen, sino que además tenías que pagar tú, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahora con esa medida de los parados y de los jardines, ¿no? Que ha salido hoy en el periódico. Entonces es curioso, ¿no? Entonces 6.000 pesetas, ¿no? Y luego ya seguí en el periodismo, colaborando en un sitio, en otro y demás, ¿no? Era una organización, pues como había otras, vamos. Había cantidad de organizaciones más o menos revolucionarias, ¿no? De diferente origen, ¿no? Los dos orígenes fundamentales eran el PC, del propio PC, decisiones sucesivas del PC, que no había salido el PCI, que luego se convirtió en PT, donde había salido, yo qué sé, unas cuantas, el PCML, donde salió también Bandera Roja en Cataluña, en fin, ¿no? Había una serie de decisiones. Ese era un foco que a partir de los primeros años 60 empieza la conflictividad dentro del PC, ¿no? Sale también por su lado también Semprún y Claudín, ¿no? Más o menos el PCML se conforma al mismo tiempo del que la salida hacia un lado de Semprún y Claudín y hacia otro lado del PCML. Curiosamente, en principio, los análisis políticos son bastante semejantes, ¿no? Curiosamente, pero luego la deriva es muy diferente, ¿no? De hecho, Claudín y Semprún, la deriva que llevan es la que luego tomó Carrillo, pero vamos, la cuestión es decir, es que la quiero llevar yo, no vosotros, y como yo soy el jefe os marcháis, ¿no? Fue más o menos un esquema así simplificado, ¿no? Y bueno, y luego el otro foco, digamos, de origen era la propia Iglesia, digamos, ¿no? Las asociaciones, como tenían más libertad de actividad en determinadas ámbitos católicos y demás, pues se estaba ahí fomentando una nueva visión, ¿no? del cristianismo y tal, ¿no? Y entonces ahí pues surgió de ahí surgió la ORT, por ejemplo, ¿no? Surge de la AST, que era Acción Sindical de Trabajadores, y a su vez la AST había surgido, no sé si era de las Juventudes Obreras Cristianas o algo así, ¿no? Que también tenían dos ramas también, o sea, aquí estaba todo, la JOC y la JOCE, la JOC y la JOCE, Juventud Obrera Católica y Juventud Obrera Católica de España, o alguna cosa así, vamos, no recuerdo muy bien, ¿no? Entonces eran los dos focos de donde salía todo, porque en esa época pues el PSOE no existía en el interior prácticamente, ¿no? Había grupos socialistas, pero que se habían formado por su propia cuenta, ¿no? Aquí y allá, muy dispersos, y realmente no existía. Y en ese momento tampoco la CNT estaba viviendo horas muy bajas, ¿no? Porque había sido muy golpeada durante los años 40, 50 y muy primeros 60, ¿no? Y entonces estaba viviendo horas muy bajas, que no se recupera más que cuando ya, digamos, estamos casi en vísperas de la muerte de Franco y posteriormente. Aquí era un poco aleatorio, es con quien dabas, es decir, si a lo mejor hubiese dado con otra gente, ¿no? Pues quién sabe, a lo mejor hubiese entrado en otro grupo, ¿no? Es decir, ¿no? Era un poco, tú mirabas un poco, pues no sé, pues ver un poco qué línea política, entonces se hablaba mucho de líneas políticas, ¿no? Qué línea política se llevaba y demás, ¿no?
Y el PCML tenía una actitud muy polémica con respecto al PC, respecto a lo que entonces se llamaba lucha armada, que es una expresión que yo pongo en cuestión porque lucha armada es cuando hay armas por ambas partes, pero cuando hay armas solo por una parte no es muy lucha armada, que digamos, ¿no? Pero bueno, sobre análisis un poco generales, ¿no?, con los que yo aceptaba, ¿no?, digamos, o creía bueno, es por un lado como un principio histórico, es decir, la lucha violenta es la que es la base de la creación de todas las naciones prácticamente, quizá una o dos se escapan al hecho, ¿no? Es decir, Estados Unidos existe pues porque hubo la guerra de independencia y aquello fue una guerra en toda regla, ¿no? China existe como tal, la China moderna, en cuanto hubo la guerra de liberación nacional contra el colonialismo. Argelia existe como nación porque hubo una guerra. España existe como nación, si es que existe, cosa que lo dudo, ¿no?, a lo largo de una guerra que duró 8 siglos, ¿no?, de recuperación del territorio, ¿no?, que luego se llamó territorio nacional, ¿no? Cuba existe por 2 guerras, no por una, por 2. Es decir, toda Latinoamérica, las naciones latinoamericanas se han conformado a través de guerras de independencia, liberación o de conformación. Francia existe por las guerras la guerra entre los 2 focos, el de París y el de Toulouse, ¿no? Es decir, donde estaban los cátaros y donde estaba digamos, la ansia de centralizarlo todo, ¿no? Más luego la Revolución Francesa, etcétera, etcétera, que va modernizando, incluso en Estados Unidos, la guerra civil moderniza la nación. Las guerras civiles en Inglaterra, que las ha habido, ¿no?, y muchas, por cierto, allí cortaron la cabeza a un rey bastante antes que en Francia, ¿no? Más luego lo de Cromwell, más luego están todo el proceso este de industrialización, que prácticamente fue una guerra, ¿no?, la lucha contra los luditas, etcétera, etcétera. Es decir, que es incluso hoy. Eso era como una comprobación histórica. Es decir, en la línea política se decía, bueno, esto es un hecho histórico, ¿no?, que hoy todavía permanece, evidentemente. La conformación de las naciones de la antigua Yugoslavia ha sido a través de un proceso de guerra, ¿no?, aunque evidentemente hay excepciones, como todo, ¿no?, por supuesto, ¿no? Checoslovaquia se dividió sin un proceso de guerra, se formaron esas 2 naciones, ¿no? Pero bueno, ¿no?, Vietnam se formó a través de una guerra también, primero una guerra colonial y luego una guerra de descolonización, ¿no?, etcétera, etcétera. O sea que era simplemente constatar un hecho. O un principio, como se decía entonces, ¿no?, el principio de los cambios violentos en la historia que conforman los países o conforman nuevas épocas en la historia de un país. Y el otro, digamos, ese proceso. Y el otro era un proyecto. Es decir, la lucha armada como constatación de un hecho histórico que se sucede, ¿no?, a lo largo de la historia, y con un proyecto, ¿no?, que prevé que en algún momento en España también habría que pasar por un proceso, digamos, de violencia revolucionaria para liquidar el fascismo y establecer un nuevo tipo de república avanzada, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que esas eran las 2 bases, ¿no?, mejor o peor autorizadas, ¿no?, que digamos que a mí me parecieron que eran correctas. Lo otro, que estaban bien, y lo otro era que cogía mucho el enganche de la Segunda República. Mientras que la República había quedado un poco ahí en esos años, un poco difuminada en las reivindicaciones del PC, no digamos ya en las reivindicaciones incluso del PSOE, aunque luego en la transición lo sacaron, ¿no?, pero el elemento republicano había quedado un poco oscurecido, ¿no? Y entonces el PCML fue, digamos, en ese momento era el partido que más hincapié hacía en tomar, digamos, la bandera de la República, es decir, tomar la continuidad de alguna manera, ¿no?, de la lucha de la República, de los republicanos contra el fascismo. Eso también me pareció interesante y bueno, digamos que esas eran un poco... Había otras cosas ya un poco más dudosas, ¿no?, como el asunto del campesinado y demás. Cuando estaba el campesinado descendiendo en número a pasos agigantados, ¿no?, pues bueno. O la negación de esta es una cosa muy importante, además, que luego resultó muy importante, aunque yo creo que está poco teorizada, ¿no?, poco estudiada, la conformación, la creación de un apunte muy serio de aristocracia obrera en España en los años 60, ¿no?, que luego ha sido una de las grandes bases de la transición. Y la conformación de una clase media profesional urbana, que en la República era políticamente muy débil y que, sin embargo, luego, a través de
del proceso de masificación de las universidades en los años 60, se produce, es decir, la aparición, no la aparición, pero el desarrollo con fuerza de una clase media, liberal, profesional, en España, en las ciudades urbanas, ¿no? Entonces, por decirlo de alguna manera, lo de la clase media profesional se veía, ¿no? Pero lo de la aristocracia obrera estaba delante de nuestras narices, por decirlo así, y no se apreciaba en su justa medida. Se teorizaba que no existía aristocracia obrera en España, ¿no? En los términos leninistas, de que hablaba de clase, incluso en los términos de Federico, de la última etapa de la correspondencia de Federico Engels ya en su última etapa de vida, ¿no? Con respecto a la clase obrera inglesa. Sin embargo, estaba apareciendo delante de nuestras narices. Incluso en la dirección de sindicatos clandestinos se percibía claramente, ¿no?, de que había personas, ¿no?, que podían ser, evidentemente, muy luchadoras y muy valientes, por supuesto que sí. Todas las clases sociales tienen personas valientes y luchadoras, ¿no?, incluida la oligarquía, ¿no? También tiene, es decir, que eso no quita a los valores personales y incluso ni a la honradez personal ni a nada, ¿no? Pero sí eran personas que ya se perfilaban, ¿no?, como elementos, es decir, como integrantes, ¿no?, de esta aristocracia obrera, ¿no?, con una capacitación profesional en su trabajo, etcétera, etcétera, un salario, etcétera, etcétera, que lo iba, digamos, iba abriéndose el abanico salarial, ¿no?, entre esta aristocracia obrera y tal. Cosa que sucedió también en la Unión Soviética, pero eso es otro tema, ¿no? ¿Qué tipo de actividades haces cuando entras a militar? Bueno, las actividades normales eran actividades de captación, de agitación y propaganda, fundamentalmente, y luego, eventualmente, pues de organización de algunas movilizaciones, ¿no?, de movilizaciones, de saltos, pequeñas manifestaciones. Claro, en aquella época no se podía convocar una manifestación como se hace ahora, evidentemente, ¿no? O incluso colaborar o incentivar o incluso organizar algunas huelgas en algunos sectores donde teníamos mayor presencia, ¿no? En la construcción llegamos a tener bastante presencia. En el textil, en algunas zonas del textil de Madrid, llegamos a tener también bastante presencia. Y en el metal teníamos una presencia muy desigual, desde grandes fábricas donde no teníamos prácticamente nada más que un par de militantes o tres, ¿no?, como pudiera ser Pegaso, hasta otras donde teníamos como la John Deere u otras, ¿no?, que teníamos una presencia ya un poco más, digamos, con más capacidad operativa, ¿no? Y bueno, fue un periodo en el que PCML la verdad es que tuvo cierto auge, ¿no? Sobre todo de finales de los 60, primero 70, ¿no? A partir del 70, 71, ¿no?, hay un cierto auge de cierta importancia, que coincide también con un auge de todo lo que está a la izquierda del PC. No era un auge específico nuestro, ¿no? Es un auge también de la ORT, un auge de la Liga, o un auge en Euskadi, claro, del movimiento del MC, ¿no? El MC en Madrid pues tenía muy poquita cosa, ¿no? Apenas tendría pocos militantes porque provenían sus orígenes y su núcleo fundacional y dirigente estaba en Euskadi, entonces tuvo, digamos, que salir de allí para extenderse, ¿no?, entre otros sitios a Madrid, evidentemente, ¿no? Pero en esos momentos estaba bastante débil, ¿no?, numéricamente. Sin embargo, ya digo, grupos como la Liga o como la ORT o como el PCML o como algún otro grupo por allí, ¿no?, pues bueno, se llegaron a tener un cierto auge, ¿no? Y incluso por parte de Liga, ORT y MC en este caso también, ¿no?, en Euskadi, ¿no?, una influencia en comisiones obreras bastante notable, ¿no? Se organizó, digamos, una izquierda, digamos, dentro de comisiones obreras, una izquierda bastante notable, especialmente en Guipúzcoa, ¿no?, pero también en Madrid, ¿no? Y esto coincide un poco con esa deriva un poco más pactista, ¿no?, que tuvo el Partido Comunista en esos años, ¿no? Una deriva pactista muy clara, muy abierta, ¿no?, que incluso le ocasionó algún problema con el activismo de las juventudes comunistas, ¿no?, de la UJC, ¿no?, con los cuales nosotros nos llevábamos, en alguna ocasión hicimos algunas cosas juntos y tal con ellos, ¿no? Y ya digo, fue un poco un auge de lo que estaba a la izquierda del PC, ¿no? Un auge bastante notable, ¿no?, que se incluía con el auge de una izquierda nacionalista periférica. Coincidió, digamos, ¿no? Es decir, sobre todo en Euskadi, claro, pero también
también en Galicia, también en Canarias, también en Cataluña, inclusive hasta en Valencia, ¿no? Que estaba un pequeño grupo allí, ¿no? Apareció Nova Germania, que luego se unió al FRAP, ¿no? Y bueno, incluso en Cataluña, el Front d'Alliberament Català, que era un grupo independentista, más o menos, ¿no? Y que también se unió al FRAP. El PCML sí tenía una cuestión, ¿no? Que luego, conociendo posteriormente a gente de otros partidos y demás, quitando el PC, tenía un gran componente de curritos, de gente trabajadora, ¿no? Y procedente de familias trabajadoras. Yo creo que eso era la mayoría. La FUDE en Madrid tenía bastante gente, eran estudiantes, pero la mayoría de los estudiantes de la FUDE de Madrid eran hijos de trabajadores. Yo todavía tengo contacto con unos cuantos que estuvieron en la FUDE, ¿no? Y eran hijos de trabajadores que habían llegado a la universidad, pues no se sabe muy bien cómo, ¿no? Es decir, con la familia que vivían en la zona chabolista de Vallecas y tal, que habían hecho ahí sus chabolas a finales de los años 50, primeros 60 y tal y cual, ¿no? Y que habían conseguido, porque eran muy listos, ¿no? Pues llegar a la universidad, ¿no? Es decir, ese componente que muchas veces la prensa o los compañeros de viaje del fascismo, ¿no? Pues achacaban que si señoritos, que si tal, que si cual, ¿no? Yo creo, en primer lugar, eso no se daba en prácticamente ningún grupo, ¿no? Porque había una exigencia de que te estabas jugando ahí años de cárcel, evidentemente, ¿no? No era ninguna broma, ¿no? No era, como digo yo, ¿no? El jiji jaja, que bien cuando corríamos delante de los grises, ¿no? Un poco estilo Alfonso Guerra, ¿no? Sino que te la jugabas, ¿no? Eso ya para empezar, claro, en todos estos grupos, ¿no? Pero en el PCM en este sentido sí había, porque teníamos mucha gente en la construcción, cosa que quitando el PC, el resto de organizaciones en la construcción tenían muy poco, ¿no? No digo que no tuviesen, cuidado, pero vamos, en proporción tenían poco, ¿no? Nos fallaba a nosotros quizás el metal, porque el metal lo tenían así agarrado en un puño el PC, ¿no? El PC, ¿no? Lo tenía ahí muy sólidamente agarrado, ¿no? Y alguna gente, pues yo qué sé, de liga y demás, ¿no? Pues también, ¿no? O el textil, en el textil teníamos un buen... En textil y sanidad eran dos puntos fuertes, ¿no? Pero bueno, quiero decir que había este componente un poco, ¿no? Entonces, este componente revolucionario con carácter de clase, pero que el carácter de clase estaba en las personas también. No eran que, no, yo me he proletarizado y tal, ¿no? Y dice, bueno, bien, lo que tú quieras. El nombre a mí particularmente nunca me gustó demasiado. Por eso de la palabra patriota, pero bueno, en ese momento quizás recogiendo una tradición un tanto democrático decimonónica, ¿no? Pues lo de patriota en la medida en que se conceptuaba que España era un poco menos que una colonia del imperialismo norteamericano, ¿no? Basándose sobre todo ya en la actitud de Estados Unidos durante la Guerra Civil, ¿no? Bastante ambigua, ¿no? A pesar de que hubiese allí mucha gente que apoyase a la República en Estados Unidos, pero desde el punto, en cuanto a posiciones gubernamentales, eran bastante ambiguas, ¿no? De hecho, estuvieron proporcionando combustible, gasolina, etcétera, camiones y tal al ejército de Franco, ¿no? Y hasta, sobre todo, a partir de la visita de Eisenhower a España y de los pactos con los Estados Unidos. Si uno ve un poco la literatura política del PC en la época en que se firman los pactos del año 53, digamos que lo que el PCML dice a partir del 65, cuando se escinde, digamos, del PC, ¿no?, es prácticamente lo mismo que decía el PC en el año 53 de los pactos. Es decir, recoge eso, ¿no? Se critica que el PC ha abandonado o medio abandonado, ¿no?, la crítica abierta, ¿no?, profunda, ¿no?, al imperialismo norteamericano, y se recoge un poco la antorcha de aquella literatura política que se había producido en el 53, que luego, como sabéis, bueno, los pactos se fueron renovando, etcétera, etcétera. Hubo armamento atómico, no sé si ahora lo habrá, ¿no?, armamento atómico en las bases norteamericanas aquí, la de Torrejón, la de... pues no me acuerdo ya, había la de Zaragoza, la de Cádiz, por ahí había otra base norteamericana, ¿no?, que más o menos son las mismas. En resumen, son las mismas que hay ahora, por otra parte, ¿no? Y bueno, este elemento, digamos, antiimperialista, ¿no?, es el que produce en la sigla la palabra patriota. Digamos, un poco. Se hacía una lectura quizá un poco exagerada, aunque hoy en día habría que verlo, porque visto los resultados, ¿no?,
Visto el resultado Por eso me interesaba. y dónde se toman las decisiones, el 100% de las decisiones económicas y militares, por decir dos decisiones, hoy que afectan a España, ninguna de las decisiones medianamente importantes económicas y militares se deciden en España, se deciden fuera. Si España ha tenido soldados en Afganistán o en Irak, no ha sido por una decisión española, ha sido por una decisión previa de Estados Unidos o de la OTAN. Claro, que implicaba un ahogamiento, por decirlo así, de los recursos españoles y de incluso un ahogamiento de determinados sectores medios, ¿no? Cosa que podía ser dudosa, habría que verlo, de algunos sectores sí, de otros no, ¿no? Fundamentalmente de la agricultura. Aquí sí, bueno, aquí no estaba mal visto, ¿no? Porque evidentemente los excedentes agrícolas norteamericanos caían sobre España, incluso en forma de semillas, en forma de tal, que luego ya había una dependencia permanente, ¿no? Que es lo que incluso caían sobre España, pero todo lo mismo que caían sobre Filipinas, sobre países de África descolonizados o sobre Latinoamérica, ¿no? En ese sentido, ¿no? Es decir, incluso el cambio de las razas de vacunas y demás estaba en función, ¿no? También de la política norteamericana de excedentes agrícolas. En fin, todo eso estaba ahí un poco digamos, todo más o menos analizado, ¿no? Llamaba la atención porque era una especie como de objeto de polémica porque de cara a otros grupos, ¿no? Siempre polemizábamos un poco con eso, ¿no? Es decir, que nosotros que exagerábamos el asunto, que España no era una colonia y tal y cual, ¿no? Y en parte sí, tenían razón los otros, pero en parte también teníamos razón por nuestra parte, ¿no? Quizá llamarlo así crudamente colonia, pues hombre, evidentemente no era como para hacer una percepción de ese tipo, ¿no? No éramos el Congo belga, ¿no? Ni, ¿me entiendes? ¿No? Ni, yo qué sé, ni la Argelia de antes de la liberación. Pero sí había en los análisis concretos, ¿no? Económicos, del listado de financiero y de grandes empresas que estaban en España, de la cantidad de dinero que se marchaba de España en forma de beneficios, de repatriación de beneficios hacia Estados Unidos, etcétera, etcétera, y hacia otros países, ¿no? Pero fundamentalmente hacia Estados Unidos, pues claro, eso indicaba algo bastante alarmante que posteriormente a la muerte de Franco no se ha frenado, sino todo lo contrario, se ha multiplicado, ¿no? Hasta llegar a unas condiciones en las que ya no solo de cara a España, sino a otros países, ¿no? Es decir, que desde el punto de vista de país independiente, si entendemos por independiente que toma sus propias decisiones en las cuestiones básicas, ¿no? Como puede ser la economía, la política exterior, la defensa que siempre se ataque, pero bueno, etcétera, etcétera, evidentemente que España no existe como nación, ¿no? No existe ya como nación, ¿no? Y probablemente ya no exista nunca, ¿no? Ni tampoco hace falta, ya, ¿no? Un poco, si se quiere, un poco tosco, ¿no? Si acaso en el vocabulario, ¿no? Al extremarlo un poco, ¿no? Y tal y cual. Pero bueno, tenía unas bases bastante reales. No, los antifascistas no lo veía nadie extraño, porque estábamos bajo una dictadura fascista. Eso lo percibía el conjunto de una forma u otra. A lo mejor algunos le denominaban de otra forma, ¿no? Yo qué sé, pero vamos, la denominación antifascista sí, en los ámbitos comunistas y demás, y otros ámbitos, ¿no? Pues yo qué sé, del nacionalismo periférico, de la izquierda en general, estaba bastante, sí, no sonaba extraño a nadie lo de antifascista, ¿no? Además, todavía, ten en cuenta que en los años 60 todavía, pues gran parte de la gente que había hecho la guerra y había sobrevivido, ¿no? Tenía todavía lo de, incluso encontrabas gente que hablaba haciendo la C a la italiana, antifascista, ¿no? Y sobre todo gente del exilio, ¿no? Con algún republicano del exilio y demás, pues nada, los antifascistas y tal, y digo que, claro, eso era cogido de la época de la guerra, ¿no? Incluso se estableció lo de a tomar por saco, ¿no? Esa denominación no existía en España antes de la guerra. Es decir, vete a tomar por culo, vete a tomar por saco. Entonces, para suavizarlo, ¿no? Vete a tomar por saco.
El saco es culo en italiano, o sea, eso venía de se había pegado de los italianos, a tomar por saco, ¿no? Entonces se había pegado a todo el pueblo español, se pegó lo de a tomar por saco, ¿no? Que en definitiva era una forma extrañamente suave, ¿no? Porque era en otro idioma, de decir vete a tomar por culo, ¿no? Es decir, que ese tipo de el antifascismo, ¿no? Digamos, estaba muy enraizado en la gente, en el republicanismo, de gente que a lo mejor no militaba ni nada, ¿no? Pero bueno, que procedía de familias republicanas y demás. No era un término que extrañase, ¿no? El de patriota sí llamaba la atención, ¿no? Porque decía, bueno, esto tal, ¿no? ¿Y esto por qué tal? ¿A qué se debe, no? Entonces había que explicarlo ahí un poco, ¿no? Pero lo de antifascista. No, en el 62 no aparecía. Eso fue más bien de la muy última etapa del franquismo, ¿no? Sí, que entonces aparecía PCML FRAP, guión FRAP, o Oposición Sindical Obrera, la OSO, guión FRAP, que era la Oposición Sindical Obrera era la organización del PC, ¿no? Bueno, ya sabéis, ¿no? De la posguerra y tal, ¿no? Que cuando cuando abandonó las siglas el Partido Comunista para volcarse en comisiones obreras, ¿no? Pues el PCML recoge esas siglas como recogió las siglas de FUDE, ¿no? También de la FUDE, que tuvo en Madrid y en Valencia tuvo, bueno, la verdad es que tuvo bastante auge, ¿no? Sobre todo en el del 73, 72 hasta el 75 tuvo bastante auge, ¿no? La FUDE del PCML, ¿no? Y entonces sí, se hicieron una serie digamos, de lo que se llamaba entonces, ¿no? De organizaciones de masas, ¿no? En las que, digamos, estaban incentivadas por el PCML, como pueda ser la OSO, la FUDE, fundamentalmente la OSO y la FUDE, ¿no? Eran las fundamentales. Luego había hasta la Unión Popular Artista, que todavía hoy me estoy encontrando con gente que participó ahí, ¿no? Que yo ahí no tuve apenas ningún contacto con ellos, pero que sorprendentemente me estoy dando cuenta de que había bastante gente, porque me estoy encontrando ahora con viejos colegas, ¿no? Que estaban en la Unión Popular Artistas, ¿no? Que había pintores, había, yo qué sé, gente que luego ha sido profesores de literatura por ahí, ¿no? Y luego había una organización de mujeres, ¿no? También la Unión Popular de Mujeres, y luego había algunas organizaciones que se incorporaron que no tenían su origen ni la impronta del PCML, ¿no? Que eran las de Álvarez del Valle, Vanguardia, no sé cómo se llamaba, si Vanguardia Socialista o Frente Español Socialista, no sé, no, pero no, aquí dice Frente Español de Liberación Nacional, no sé, que era la gente la poquita gente, ¿no? que tenía Álvarez del Valle a su alrededor, el Nova Germanía, este que te he dicho antes, ¿no? Y en la última etapa el FAC, ¿no? Tenía Fronta Liberal en catalán, que yo estuve en la cárcel con un par de ellos, ¿no? En la cárcel de Córdoba coincidí, que tenían una relación muy estrecha con el FRAP, ¿no? Y luego estaba el FRAP, la persona que era del FRAP y nada más. Yo soy del FRAP, no quiero saber nada, ¿no? Del FRAP, punto. No era ni de la OSO, ni de la FUDE, ni del PCML, ni de nada. Era simplemente del FRAP. Sacó 6 puntos el FRAP, ¿no? El que más o menos veía que esos 6 puntos le gustaban y demás, pues... Y esos eran las juntas del FRAP, sin más. Juntas del FRAP de un barrio. Normalmente eran de barrio, de barriada, ¿no? La junta de FRAP de aquí y la junta de FRAP de allá, ¿no? A lo mejor podía haber algún miembro, siempre había, lo normal es que hubiese algún miembro del PCML por ahí, ¿no? Que agrupaba así un poco a los simpatizantes y demás para darles un pequeño encuadramiento, ¿no? Un poco que no, porque si no querían estar en ninguna organización como tal, pues bueno, pues juntas del FRAP y listo, ¿no? Y de eso en esa época sí hubo, a partir del 73 sobre todo, hubo bastante. No, llegó a haber una organización realmente bastante importante, ¿no? Cuando la famosa manifestación del 73, que murió un policía, ¿no? en un enfrentamiento, bueno, había hasta un quirófano en el clínico preparado para atender a los heridos de la manifestación, con un médico, un equipo de enfermeras y toda la leche. O sea que en sanidad, por cierto, se me había olvidado, en sanidad llegamos a tener también una influencia bastante importante, ¿no? Bastante importante en sanidad, sí, sí. Había ahí en el clínico, más luego había pisos, ¿no? con enfermeras o enfermeros también, para llevar a la gente que pudiese resultar herida, ¿no? en la manifestación, ¿no? O sea que había una infraestructura, bueno, bastante interesante, que con el 73 quedó bastante descabalada, ¿no? con las detenciones.
Mi primera detención, bueno, yo estuve detenido primero por asociación ilícita, simplemente, ¿no? Por el top, porque me pillaron en un piso, vamos, que entraron allí la policía de madrugada o a las 2 de la madrugada, ¿no? Que yo no tengo muy claro por cómo llegaron al piso, yo creo que fue algún mosqueo de algún vecino que debía pertenecer a la derecha y demás, ¿no? O si no es que era policía, ¿no? Inclusive, ¿no? Que debió de avisar a la policía, ¿no? Y entonces aparecieron y bueno, encontraron unos panfletos y tal, ¿no? Y eso fue, de todas formas, lo digo porque era un momento es que también hay que contextualizarse las cosas, ¿eh? Entre el 67 y el 75, que tengo por aquí los datos, ¿no? Hay 6 estados de excepción en España. Sí. Es decir, que uno se cree que, bueno, estaba ahí la dictadura y nos dio por ir contra ella, ¿no? Y tal igual, ¿no? Mira, entre 67 y 75 se decretan 6 estados de excepción. Los de enero del 69 y diciembre del 70, de 3 meses de duración en todo el Estado. Y a mí me detienen justamente en diciembre del 70, cuando está el estado de excepción en todo el Estado, ¿no? En Madrid. Porque era la campaña contra los juicios de Burgos. Y entonces la policía estaba muy alerta. Entonces estaba muy alerta y entonces había puesto todos sus chivatos, por decirlo así, en estado de alerta, ¿no? Y entonces hubo alguien que llamó y dice, pues parece ser que arriba y tal, el otro día parece que subieron ahí unos jóvenes, no sé qué, a reunirse o lo que sea, ¿no? Entonces entraron a saco allí. Esa fue la primera detención. Tribunal de Orden Público, estado de excepción. La verdad es que aquello estaba no, sí, había cantidad de detenciones, ¿no? con la campaña esta, ¿no? Contra el juicio de Burgos. Yo estuve 4 meses, bueno, me dieron la libertad provisional con confianza a los 2 meses. Estuve en Carabanchel, ¿eh? Me recuerdo allí la comuna que había y tal y cual, había cantidad de gente en ese momento ahí en Carabanchel, ¿no? Estuve en la tercera y demás, ¿no? Y cuando me dieron la libertad de confianza, el abogado que me vino, una abogada, mejor dicho, me dijo, no pagues la fianza porque la Brigada Político-Social está en la puerta de la cárcel permanentemente y todo el que sale en libertad provisional lo vuelve a detener. Dice, quédate tranquilo, vamos a ver si se acelera el proceso en el top y te sale pronto y tal. Como era estado de excepción, pues aquello era, sí, esto funcionaba así, tranquilamente, ¿no? O sea que... Y entonces me quedé y luego salió el juicio a los 4 meses, ¿no? Y ahí salía suelto, ¿no? Que por cierto me defendió un hombre muy prestigioso en el juicio del top, Miralles, que, digamos, un hombre de origen monárquico, sus hermanos habían sido represaliados y habían sido, creo que, fusilados por la República durante la guerra, ¿no? Y él, digamos que era un hombre muy tremendamente honesto, ¿no? Con un concepto de la ética profesional enorme, ¿no? Que tenía grandes simpatías en la izquierda, ¿no? En la izquierda de la época, ¿no? Y ese hombre, nada, se metió allí al caso, ¿no? Y consiguió que me absolviera, ¿no? Me metieron solo, sí. Y no tenían tampoco la idea muy clara, ¿no? Era un poco, pues, que tenían a todo pichichi. Es decir, en cuanto había la menor cosa y demás, pues detenían y ya está. Y luego ya a ver lo que pasaba, ¿no? Y salí de la cárcel, estuve una temporada... Vamos a ver, pues no me acuerdo ya. No estuve desconectado, no. Estaba trabajando en una revista quincenal, ¿me acuerdo? Y bueno, seguí militando, sí. Luego ya estuve militando en Madrid. Luego de Madrid pasé a militar, bueno, viviendo en Madrid, me encargaron llevar cosas de Castilla. O sea, que digamos que es cuando conocí Castilla más a fondo, ¿no? Porque tenía que llevar una pequeña organización que había en Ávila, no tan pequeña, para ser Ávila no era tan pequeña, que a mí me sorprendió mucho cuando fui allí porque me dieron gente que había que recoger en pueblos y demás, y en Barco de Ávila, en Hoyo de Pinares, en Arévalo, en Ávila capital, o sea que vamos, había y a lo mejor teníamos allá en Ávila, yo qué sé, en total entre 20 y 30 personas, vamos, o sea que una cosa, ¿no? En Barco de Ávila recogimos a los del PC,
¿no? Que estaban allí, digamos, sin ningún contacto con el PC, y entonces, pues eso, llegué yo y tal, y dije, bueno, pues nada, PCML, ya está. Conocí a un médico que bueno, en esa época no era tan viejo todavía, ¿no? Pero bueno, era el médico que había creado el Partido Comunista en la zona de Salamanca, Ávila, donde Béjar, ¿no? Donde la industria está de paños, ¿no? De Béjar, ¿no? Que tenía cierta solera, ¿no? Ahí de lucha, ¿no? El hombre, incluso le visité en el hospital cuando ya murió, ¿no? Y luego teníamos gente en Ciudad Real también, Ciudad Real Capital, Valdepeñas, Santa Cruz de Mudela, y no me acuerdo ya qué otro pueblo por allí, ¿no? En Valdepeñas teníamos hasta un aparato de propaganda allí en una bodega, y tal, ¿no? Instalado en una bodega y tal, igual. O sea que vamos, luego cogí gente de Zamora, menos Valladolid, que se llevaba aparte, porque en Valladolid había una organización más fuerte, ¿no? Más grande, con lo de FASA y demás, ¿no? Y eso se llevaba ya, aparte el responsable de Valladolid, pues ya era uno que pertenecía al comité regional y tal y cual, ¿no? Y era una especie de enviado para coger unas organizaciones que no tenían demasiado desarrollo, ¿no? Pero que, como digo, en conjunto, bueno, pues salía un buen puñado, ¿no? Y además en aquella época incluso participamos de alguna manera en algunas movilizaciones que hubo entre los cultivadores de remolacha y demás, que hubo algunos conflictos allí, ¿no? Y tal, ¿no? Aunque la verdad es que era la situación en los pueblos estos dispersos por ahí era tremendamente difícil, ¿no? La gente, joder, tenía que andar con un cuidado de la leche, ¿no? Yo recuerdo en Arévalo, llegaba allí, el peluquero era un contacto nuestro, ¿no? Y yo llegaba con un paquete, lo dejaba ahí y tal, me sentaba a cortar el pelo y me marchaba y dejaba el paquete, ¿no? Como olvidado, ¿no? Entonces el peluquero cogía el paquete, que eran ahí los periódicos y tal, para distribuir nada por allí, ¿no? Una cosa, vamos. Era aquello. Conecté allí con un chico que su padre había sido anarquista también, de la CNT. O sea, que vamos, la verdad es que ya digo, poco a poco había la organización, sí, llegó a tener una cierta presencia bastante importante, ¿no? Quizá los sitios que más, ya digo, como decía antes, era Madrid y Valencia, ¿no? En Valencia, proporcionalmente la de Valencia podíamos decir que era más potente que la de Madrid, en proporción a los habitantes, al entorno. Y luego tuvo una caída de rebote, digamos, a consecuencia de lo de mayo del 73. ¿No? Porque yo estaba trabajando en una revista que, por cierto, era del grupo Santillana, una revista de economía, ¿no? Que además ahí en esa revista conocí al José Luis San Pedro, entonces no era conocido, ¿no? Más que era conocido como economista, ¿no? Como novelista no, había publicado una novela, creo, o algo así, pero no era. Y era la revista se llamaba Aduanas, en una revista de economía que pertenecía a Polanco, ¿no? Al grupo Santillana. Y ahí colaboré durante unos meses, ¿no? Era una revista mensual y tal, muy tocho, y había que hacer trabajos de economía muy elaborados, porque era una época en que yo hacía casi todo lo que escribía en prensa era de economía, ¿no? La mayor parte. Era como, me medio especialicé un poquito en la temática, ¿no? Y a consecuencia de las caídas del 73, llegaron a un compañero también periodista, ¿no? Pepe Catalán, ¿no? Que también trabajaba en la misma revista, que él fue además el que me había introducido en la revista, ¿no? Me dijo, oye, tal, que bueno, yo tenía problemas para buscar trabajo y tal, ¿no? Y más o menos me introdujo allí. Y ahí yo tuve una segunda caída muy transversal, ¿no? Iban a detener a Pepe Catalán, ¿no? Y nos detuvieron a los dos porque estábamos tomando café en una cafetería, ¿no? Y la policía se lanzó sobre él, ¿no? Yo hice como si no estaba con él y ya me iban a dejar, ¿no? Y estaban sacando a Pepe Catalán y el jefe del grupo, que era nada menos que Roberto Conesa, se da la vuelta así muy nervioso y le dice a los suyos, ¡a ese también! Y dije, qué cabrón, tipo, ya los dos ya. Y era un bar que no ofrecía, además, maniobra de escaparse, porque era un bar estrechito, y ellos entraban aquí y solo con uno ya cubría la estrechez del bar, o te ibas allí contra la pared o nada, ¿no? Entonces, bueno, esa fue la segunda caída, ¿no? Que estuve 15 días por ahí en la cárcel, ¿no? 15 días, una cosa así, ¿no? Me dejaron en libertad provisional y listo, pero con proceso, ¿no? Y luego ya estuvo la caída del 75, digamos, la de las acciones, los ataques, digamos, los ataques contra policías y demás, ¿no?
que vamos allí a atacar a policías en Suiza, ¿no? Y dice, coño, en Suiza, coño, ¿por qué, no? Es decir, yo creo que de alguna manera la distancia ha hecho que la dictadura sea una cosa muy mala, pero como muy genérica, ¿no? ¿Entiendes, no? No se sabe muy bien qué es esto, ¿no? Es decir, había tres, como digo, los estados de excepción esos, ¿no? El año 75 fue un año, pues, hablando en plata, de la hostia. Un año muy convulso, muy convulso. Desde ETA, que estaba fuerte, ¿no? Y hasta apuntaban, y nada más que apuntaban, claro, porque no llegaron a convertirse en grupos armados, en organizaciones armadas, pero sí apuntaban, ¿no? Apuntaban el FRAP, que el FRAP no iba a constituirse, ni su pretensión era nunca constituirse una organización armada, ¿no? Para nada, era una organización de masas, un frente de masas, ¿no? Su intención nunca fue constituirse, transformarse en grupo armado, para nada, ¿no? Estaba la UPG, la Unión Popular Galega, que es de donde lejanamente procede el bloque actual, ¿no? Estaba el MEPAYAC, que se estaba preparando en esa época, y empezaban a surgir lo que se denominaban grupos autónomos, anarquistas, de jóvenes. Es decir, después de unos años en que la CNT había sido masacrada, ¿no? Repuntan de nuevo, ¿no? Grupos muy activos, más o menos anarquistas, más o menos libertarios, algunos claramente libertarios, otros con componentes libertarios, como pueda ser el de Puchantik, ¿no? Y el MIL, ¿no? Y algún otro por ahí, ¿no? Y que se denominaban grupos autónomos, ¿no? Incluso en Euskadi. En Euskadi, digamos, dentro de la resistencia armada en Euskadi, surge, digamos, también producto de una de las pequeñas escisiones que tuvo ETA, ¿no? de Belcha, ¿no? De López Adán, surgen los autónomos independentistas, digamos, ¿no? Los anarquistas vascos, por decirlo así, ¿no? Que surgen también, yo creo que fue alrededor de este momento, ¿no? Surgen ahí, ¿no? Incluso el MC puso en pie un brazo armado, por decirlo así, ¿no? Que se llamaba Iraultza, Revolución, allí exclusivamente en Euskadi, ¿no? Que tuvo cierto papel, cierta presencia en la época de la transición, ¿no? Es decir, que era una especie de efervescencia por todas partes, ¿no? Un poco. Entonces la cosa era realmente bastante alarmante, ¿no? Es decir, en el estado de excepción, en el último, en el año 75, porque no solamente Franco terminó asesinando, terminó en estado de excepción, su reinado, digamos, ¿no? O su regencia, más bien, cabría decir, en esto de cómo denominarse dictadura, fascismo, yo a veces lo denomino regencia dictatorial, ¿no? Regencia dictatorial de Franco, ¿no? Entonces, la regencia de Franco terminó con un estado de excepción, del verano del 75 hasta el otoño, ¿no? Es decir, prácticamente hasta su muerte duró el estado de excepción, ¿no? En ese momento, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, en la ciudad de Bilbao tienen que habilitar, estoy hablando de julio, y esto salió en la prensa oficial, ¿no? Además, en letra pequeña, pero salió, ¿no? El que tenga ojos para leer, que lea. Salió la noticia de que en Bilbao habían tenido que habilitar la Plaza de Toros para meter allí a 124 detenidos, porque no cabían en las comisarías de Bilbao, ni en el cuartel de la Salve de la Guardia Civil. Esto da idea de una idea parcial, pero bueno, bastante significativa de lo que era o de lo que fue el año 75. O sea que hubo 80 secuestros de revistas legales. Las ilegales no las secuestraban, simplemente detenían al que la había hecho, en fin, no había lugar, ¿no? 80 secuestros de revistas legales. En 2 meses, de enero a marzo, hubo 600 detenidos. O sea, que aquí habría que juntar todas las huelgas generales que ha habido después de la muerte de Franco para juntar 600 detenidos, ¿no? Pero ya tengo mira, en enero se detuvieron, en enero, un mes, 600 personas, de las cuales 120 en Cataluña. 120 de las 600 en Cataluña.
Hubo, en esta época, hubo 50, en una cuestión de un año, más o menos, bueno, pon 2 años si quieres, me da igual, hubo 50 muertos, 50 muertos, producto de la represión de la Guardia Civil, de la Brigada Político-Social. En enfrentamientos, en la calle, tú lo vivías como claro. Como se vivía entonces, que había que responder, que había que hacer algo, porque te estaban machacando. Es decir, chavales que salían a pintar a hacer una pintada y los mataban, ¿no? Al Pedro Patiño estaba repartiendo panfletos para una huelga de la construcción, tan ilegal, ¿no? Clandestina, bueno, clandestina, había niveles de clandestinidad, no era el mismo nivel de clandestinidad que podía tener un militante armado de ETA que el nivel de clandestinidad que podía tener el PC o nosotros, o otros, ¿no? Y la Guardia Civil le pegó un tiro y punto y pelota, ¿no? Y ya está, y no pasó nada, ¿no? O la manifestación esa que hubo en Granada pidiendo agua, porque un año de mucha sequía, un pueblo llevaba no sé cuánto tiempo sin agua y pues nada, va la Guardia Civil allí y mata a uno. Cuando la huelga de Fenosa, desde una ventana un Guardia Civil se asoma y mata a otro. Y un rosario, ¿no? Es decir, en Ondarroa, que además he visto ahora el caso porque lo han presentado en la querella argentina contra los crímenes del franquismo, 3 chavales de 16 a 18 años pasan por delante del cuartel de la Guardia Civil de Ondarroa porque habían celebrado el fin de curso, en mayo del 75. Uno de los guardias civiles le llama a uno de ellos. Dice, tú, ven para acá. Entra en el cuartel de la civil y exactamente 30 segundos después sale el chaval así y cae muerto, le habían pegado un tiro. Es dentro del contexto este, ¿no? Le procesaron por agresión. Muerto ya, le abren un proceso militar. Y ahí está la documentación que le han presentado ahora para la querella argentina. Muerto ya, le abren un proceso militar. Muerto el 4 de mayo del 75. Y la sentencia sale en septiembre del 75, diciendo que se sobresee, dado que el acusado ha fallecido. El chaval cayó muerto en la puerta del cuartel de la Guardia Civil. Bien. ¿Sabes quién recogió el cadáver? Y esto hay declaraciones del que conducía el camión de la basura. Pasó el camión de la basura y la Guardia Civil paró al camión de la basura y le dice al chofer, coja esto y llévelo al cementerio. Le puso una bolsa así de plástico por encima y tal, y lo llevó al cementerio y lo depositó allí. Y esto ahora, con esto de la querella, se han recogido las... Bueno, en aquel momento ya, ahora simplemente se han recuperado todos esos testimonios, ¿no? El conductor del camión de la basura hizo su testimonio a los abogados de la familia y demás, ¿no? Dice, no, a mí yo pasaba por ahí con mi camión y me llaman y tal. Sin embargo, la Guardia Civil, en la nota oficial, dice que habían llamado al juez. No, pero esto, claro, muchas veces, no, yo siempre digo lo mismo, ¿eh? Lucha armada es cuando una organización es armada, es cuando tiene armas. Si no tiene armas, no está armada. Pues. Lo que pasa es que está la fascinación de la lucha armada, de la guerrilla latinoamericana, etcétera, etcétera, que por cierto no hacía más que recibir palos, ¿no? Se pasó 30 años recibiendo palos. La práctica del estado de excepción, del último, del 75. El ministro de Información, León Herrera, se reúne con 9 directores de periódico, de los principales, ¿no? del Estado, ¿no? Cuando se establece el estado de excepción, y les dice, entre otras cosas, que nada de criticar al jefe del Estado, ni al príncipe Juan Carlos, ni al presidente del gobierno. En ese momento creo que era, no me acuerdo ya quién era el presidente del gobierno, era Arias Navarro ya, ¿no? Bueno, y se restringe, dicta que se va a restringir, se restringe la información, todo tipo de información, tienen que restringir los periódicos, quitando las notas oficiales, claro, las notas, sobre la actividad de las fuerzas de seguridad del Estado. Y además los reunió a los 9, pim, pam, pim, pam. Te he dicho antes lo de los 600 detenidos, ¿no? En enero del 75. De marzo a primeros de mayo hubo 700 detenidos, según las cifras que se iban dando en la prensa. Pero se calcula, algunos cálculos que se hicieron en aquel momento, que hubo 1.300. Y algunos dicen que superaron los 2.000. Pero bueno, vamos a quedarnos en 1.300, ¿no? Y luego hizo ahí, ¿no? En junio, julio fue cuando la metieron en la Plaza de Toros de Bilbao, no eran 124, eran 125. O sea, que ese era un poco el ambiente. Se pillaron a 2 turistas en controles de carretera. Una en Canarias, una señora, Natividad no sé cuánto, una turista alemana, y otra no sé dónde, vamos. Sí.
Es en ese... Claro, porque si no, no se entiende nada. Dice, claro, estos van y se cogen y empiezan a pegar 4 tiros por ahí, ¿no? Es decir, es en un contexto en el que sobre todo lo que estaba a la izquierda del PC, ¿no? Pues está muy, como, coño, muy nervioso, muy que hay que responder, que tal, que cual, ¿no? Que qué pasa, que no, qué pasa, que no pasa y tal, ¿no? Y es entonces cuando se decide pues llevar a cabo unas acciones. Es decir, no se decide formar una organización armada ni hostia, sino llevar a cabo unas acciones por unos grupos formados por gente voluntaria, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y prácticamente sin armas, ¿no? Porque no teníamos armas, sencillamente. O sea, ¿qué cojones de armas si no teníamos armas, ¿no? Y se llevaron a cabo unas cuantas acciones en Barcelona, en Valencia y en Madrid, que yo sepa. Creo que, no sé si hubo alguna en Euskadi, por la zona de Pamplona y demás, de un grupo además que era un grupo del FRAT, ¿no? Pero que vamos, que lo hizo así a su aire, ¿no? ¿Entiendes? Porque habían... Y quizá lo interesante es cómo, cuando están así las cosas, cómo, por eso yo lo viví en Madrid, en otro sitio no sé cómo sería, pero vamos, más o menos parecido, ¿no? El gran número de personas que no militaban, ¿no? Pero que de pronto empiezan a pasar información. Y te dice, oye, ¿sabes que enfrente vi un policía? Y yo, sí, mira, en tal dirección, tal. Y anda la leche. Y va por otro y dice, oye, aquí me han pasado una información de un guardia civil que vive no sé dónde y tal y igual. Y a mí me llamó la atención eso, ¿no? Es decir, ese mar de fondo, ¿no? Ese mar de fondo que había, no te voy a decir que esto fuese una cosa general, ¿no? Que hubiese 3 millones de personas diciendo, pero que surge, despunta algo que no, con lo que no nos habíamos encontrado antes tan explícitamente, ¿no? Te lo podía decir alguien para que tuvieses cuidado de que aquí hay tal o lo que sea, ¿no? O en un salto de estos saltos relámpagos, ¿no? Que atacabas la sede de un banco o atacabas la sede de una multinacional norteamericana, ¿no? Pues con cócteles molotov y tal, ¿no? Y duraba aquello lo que duraba la llegada de la policía, que podían ser 2 minutos, vamos, ya tenías a la policía encima, ¿no? Entonces estos saltos, pues sí, pues había gente, pues bueno, de la misma forma que te podía salir un fascista diciendo, hijo puta, cabrón, y tal, que aviso a la policía y tal y cual, también te salía gente que te recogía, ¿no? Gente de tenderos y tal, y decían, no, pasa aquí, y tal. O taberneros que decían, pasa por aquí y tal. Y sal por la otra puerta, que esto tiene 2 puertas y tal, y cosas así. Era, digamos que era relativamente habitual, ¿no? Había muchas anécdotas de estas, ¿no? Cada cual podía contar unas cuantas, ¿no? De que la gente estaba amagada, ¿no? Digamos, con miedo, ¿no? Pero si podía, si se le daba la ocasión, pues echaba una mano, ¿no? Se pasó de esto, digamos, empezó a despuntar, ya digo, no hubo tiempo porque Franco murió a los meses, ¿no? A los pocos meses, pero despuntó, ¿no? Este espontaneísmo de decir, oye, que aquí vive un policía, o aquí vive un guardia civil, o aquí un militar y tal y cual, ¿no? Incluso en aquel momento llegamos a localizar más o menos, ¿no? Teníamos unas dudas entre un portal y otro, ¿no? El domicilio del propio Conesa, ¿no? Por una puta casualidad, además, ¿no? Pero bueno, pero vamos, no dio tiempo a desarrollar nada, ya digo, porque a partir de que muere Franco se interrumpen todas las acciones de ataques personales, ¿no? Pero hubo, ya digo, en Madrid, en Barcelona y en Valencia fundamentalmente. En Valencia tuvo la particularidad de que hubo algunos ataques a una dotación de marinos norteamericanos, que hubo un herido y demás, ¿no? de un disparo y demás, ¿no? No sé, por ahí, ¿no? Luego hubo incluso algún ataque a comisaría, hubo un ataque al banderín de enganche de la Legión de Vallecas. Era un poco dentro del contexto de solidaridad con el Sáhara, porque era cuando estaba la guerra del Sáhara. Justo, sí. No en su auge, porque no llegó a estar en auge nunca, ¿no? Pero sí había habido algún desaparecido, que por cierto, en esto de la crisis argentina, hemos conectado con algunos saharauis que quieren llevar el caso de un desaparecido, ¿no? de la época, del año 75, ¿no? Un saharaui que lo detuvo la Legión y nunca más se supo, ¿no? Entonces se hizo ese ataque, se hicieron otro ataque al Estado Mayor, ahí por Alberto Aguilera, por ahí, ¿no? Por ahí había, por la zona del Conde Duque y demás, todavía está ahí. Ahora es un archivo, biblioteca. El archivo de la militar, sí. Esto sí. Se hicieron diversas acciones y luego hubo algunos ataques
directos a, digamos, a personas, ¿no? En Madrid, Barcelona y Valencia, como acabo de decir, ¿no? Y entonces ahí ya se desató una represión fortísima, ¿no? Incluso, todavía recuerdo, ¿no? La portada del diario del Cambio 16, ¿no? Guerra al FRAP y tal, ahí, ¿no? De las declaraciones ahí de los capitostes, ¿no? Y demás, ¿no? Y ahí se decreta, ahí aparece un nuevo decreto que se denomina Decreto Ley Antiterrorista, ¿no? Que se aplica una sola vez, ¿no? En el segundo Consejo de Guerra del Goloso, y se aplica una sola vez y de manera retroactiva. Es decir, contra hechos que habían tenido lugar antes del decreto. O sea, que eso también, para que veáis también un poco el contexto un poco legal en que se vivía, que esto era un cachondeo de mucho cuidado, ¿no? Y las detenciones se producen pues poco después de algunos de los hechos, ¿no? Y y empiezan, digamos, los procesos, vamos, o sea, que va todo muy rápido, ¿no? La rapidez indicaba que iban a matar a alguien. La rapidez indicaba que iban a matar a alguien. Yo creo que los fusilamientos del 75 tuvieron, aparte ya del elemento humano, sangriento, etcétera, ¿no? Tuvieron también un toque simbólico. Es decir, se asesina a 5 personas, 2 de ellas, digamos, del ámbito revolucionario, de clase, por decirlo así, ¿no? Lo que tú quieras, ¿no? Pero estaba en el componente personal, ¿no? También. Y el otro aspecto, digamos, simbólico de estos asesinatos era el nacionalismo periférico. Y sobre todo de izquierdas, claro, que era el que temían más, ¿no? Es decir, como diciendo, esto no cabe en lo que va a venir, en la transición. Para mí fue el último favor de Franco a la monarquía. Solo le impuso a Juan Carlos que estuviese con él en el balcón, el 1 de octubre. Fue como el último favor del regente. Mira, lo voy a hacer yo para que no tengas tú que hacerlo el primer mes de reinado. Yo voy a hacer esto. Marco el marco. Con este marco vais a hacer la Constitución. Entonces es una especie como, tiene ese componente, a mi entender, ¿no? De simbólico, ¿no? No solamente de venganza a las Fuerzas Armadas, de las fuerzas de los policías y tal. Bueno, bien, eso. Yo creo que en conjunto las detenciones fueron originadas, el motivo, pues yo qué sé, de que algunos nos tenían controlados, otros no sé qué, o alguno que dijo más de la cuenta, pero sí había una cosa importante, que es lo que le pasó a ETA también al principio, ¿no? Cuando después de que ejecutan a Melitón Manzanas, al torturador este. Y es que como tampoco teníamos vocación para convertir el FRAP en una organización armada, y eran unas primeras acciones que se hacen, es decir, los que participan en las acciones, ¿no? Que pudieron ser o no los detenidos, pero sí es cierto que las organizaciones tenían un grado de clandestinidad, digamos, que no correspondía al tipo de acción. Es decir, estábamos muy en la superficie. Era una clandestinidad por la que podía tener el PC o el MC o la Liga, así, organizaciones que estaban trabajando bastante a la descubierta, ¿no? Es decir, que si entrabas si había un policía en una fábrica, digamos, no le costaba mucho detectar quién era de comisiones o quién era de esto o de lo otro, ¿no? De ORT o de lo que fuere, ¿no? La ORT también tenía un componente proleta bastante importante porque procedía justamente de la Juventud Obrera Cristiana, ¿no? Es decir, podía detectarlo fácilmente porque no estabas, digamos, con documentación falsa, con un contrato de alquiler falso, con no sé qué, cambiando de casa cada 3 meses. Es decir, llevabas una vida de una clandestinidad, digamos, muy precaria, ¿no? Es decir, no ibas por ahí diciendo que era del PCML, evidentemente, ¿no? Pero no era como... Es decir, estábamos muy en la superficie. En definitiva, dentro del vocabulario de la época, digamos, estábamos muy en la superficie como para poder aguantar una represión por un tipo de ataques de este tipo, ¿no? Y eso es lo que trajo, digamos, una gran cantidad de detenciones, ¿no? No desmantelaron al FRAP, aunque la prensa lo dijo y demás, ¿no? La prueba es que apenas a primeros del año 76 ya había organizados, ya estaban funcionando grupos armados
y además con más gente de la que yo pensaba, porque luego he hablado con uno de los responsables de esa época, ¿no? Y me quedé asombrado, ¿no? Porque en el 78 detienen a 18 y luego me he encontrado con toda una serie de gente que había estado y que no la habían detenido. Es decir, detienen a 18, pero 15 pasan a Francia. Y luego hasta 45, 50 que yo... A ver, yo a uno de los responsables, ¿no? Que además publicó un libro, ¿no? No hace mucho, ya le dije, oye, ¿cómo es que pero si erais un montón ahí? Y dice, sí, ya vamos a ser casi 50. El Grupo de Madrid, el Grupo de Barcelona, el Grupo de Valencia, el Triángulo Este, ¿no? Y tal, igual. Pero ya era después de la muerte de Franco. Después de la muerte de Franco no hay ataques a personas. Simplemente hay labores de, como se decía entonces, de expropiación económica, porque había que legalizar el partido y no podías legalizar el partido con 3 pesetas, ¿no? ¿Entiendes? O con las cuotas de los curritos asociados, sí, ¿no? La vieja tradición. Porque entonces claro, ¿no? Y el Banco pero Popular no nos ¿a ti te daba detienen? crédito. No, vamos a ver, yo no paso a discusión. Sí, cuando nos detienen, no pasamos ni siquiera por el acta de entrada. Nosotros oficialmente no estamos detenidos. No hay un acta de entrada. Es decir, de hecho, los del segundo Consejo de Guerra del Goloso, la hermana de José Luis Sánchez Bravo, que fue uno de los fusilados, va a la DGS y le dicen, tipo Argentina, vamos, y le dicen que su hermano no está ahí. Y dice, coño, ¿cómo es que no está aquí? Dice, si me han dicho que lo han detenido y tal, igual. No, aquí no está. Dice, vaya usted a la cárcel, a Carabanchel, a ver si está. Va a Carabanchel y dice, no, aquí no está. Dice, hubo varios días, 4 o 5 días, que estaban desaparecidos. Y efectivamente, no había el papel de entrada. Tú entras a la DGS, normalmente te toman las huellas, te toman la afiliación, entra detenido con fecha tal y tal a las 5 de la tarde a disposición de la Brigada Político-Social y tienes el papelito ahí. No. Aquí entramos nosotros directamente a los despachos de la DGS y punto. Y nos hicieron el papel de entrada a la salida. Es decir, que en cualquier momento, por decirlo así, ¿no? Teóricamente por lo menos, ¿no? Y quizás en algún otro años atrás hubiese sucedido, podían haber matado a uno y punto. Y decir, no, este señor aquí no ha entrado. Vamos a la inspección, vamos a ver los papeles de entrada. Ah, pues no hay papeles de entrada, efectivamente. Entonces la prensa habría dicho, no, efectivamente, ¿qué coño? Joder, si no hay ninguna constancia de que haya entrado, eso es un bulo de la familia y tal igual, ¿no? Es decir, porque no. Hasta tal extremo que Vladimiro, de mi juicio, ¿no? Consiguió un papel, porque su familia, que tenía ya más experiencia que las familias de otros y demás, ¿no? Porque eran militantes del PC y tal, ¿no? Empezaron a remover y tal, ¿no? Y había un papelito del jefe de la guardia, el que tenía que haber hecho esto, ¿no? Que lo hizo por su cuenta, ¿no? Donde ponía fulanito y tal, pasa, dice, entran sin afiliación, o sea, entran por la cara, digamos así, ¿no? Por orden del comisario jefe de la Brigada Político-Social. Y el tío se lo había guardado ese papelito por si acaso. Por si acaso moría alguien o lo que sea, y luego le decían a él, a ver dónde está la entrada de esto. No hay entrada. Entonces, para lavarse las manos, ¿no? Que esto también indica también la convulsión y la crisis que se está viviendo, ¿no? Un tío que se quiere cubrir las espaldas, ¿no? El comandante de la guardia, ¿no? En el caso de los primeros, no en el otro caso no hubo ni eso, ¿no? O sea que esta era un poco la situación. O sea, pero vamos, era la leche, ¿no? Aquello. Pasamos a celdas bajas de Carabanchel. O sea, nosotros estuvimos incomunicados prácticamente, pues casi, yo qué sé, 40 días. Estuvimos incomunicados, permanentemente incomunicados. Cuando vemos a un abogado, ya han pasado 40 días. Es porque ya está el Consejo de Guerra a 4 días. Es decir, pasamos incomunicados e incomunicados entre nosotros a celdas al CPB, que se llaman celdas de prevención baja, que luego ya en la historia de Carabanchel, cuando cerraron Carabanchel, pasaron a decir que nunca había existido esa galería, ¿no? El CPB, celda de prevención baja, que era una galería un poco especial, ¿no? O sea, entrabas así, un pasillo en medio y aquí solo paredes continuas. Luego llegabas aquí al final, que había una mesa con una silla y un funcionario, y aquí había otros 2 pasillos y aquí estaban las celdas. Entonces se quedaba una celda vacía y en otra uno de nosotros. Otra celda vacía y en otra otro, para que no nos pudiésemos comunicar, ¿no?
entre medias. Y luego la celda eran las celdas divididas en dos, un poco especiales. No podías tener nada durante el día dentro de la celda. O sea, dentro de la celda no había nada más que tú, un agujero en el suelo, para cagar, para mear y tal, y un grifo. Ya está. Nada. Tenías que sentarte en el suelo y listo. Y luego por la noche te metían una especie de colchoneta, que con más mierda que la leche, que se sostenía de pie la mierda que tenía cualquiera, y una cuchara de palo para comer y tal, y luego te retiraban la cuchara de palo y el plato, ¿no? Y ya está. Y entonces ahí estuvimos. Y luego la policía y la Guardia Civil entró en la cárcel para interrogarnos, para seguir interrogando, ¿no? Allí, porque no sé qué coño había pasado por ahí, ¿no? Que había habido más ataques y tal y cual, y se pensaban que eran grupos relacionados con nosotros o lo que sea, ¿no? Y estuve allí 3 o 4 días, a las 1 de la madrugada, 2 de la madrugada llegaban. Sí, ¿no? Para que nadie en la cárcel se enterase. Sí. Estabas ahí dormido, de pronto se abre la puerta y dice, acompáñenos. Y arriba hay uno de los despachos, ahí entrabas, ahí estaba un coronel de la Guardia Civil, que si lo veo ahora lo reconozco, bueno, a ver si está más viejo, no, claro. Y otro Guardia Civil más joven y otro más que ya que no lo recuerdo bien. Bueno, había un grupito allí, ¿no? Y nada, y a ver, ¿qué ha pasado y tal? No sé qué, que ha habido un ataque en Carabanchel y tal. Y digo, joder, si yo llevo 15 días ya detenido, 20, que la semana pasada, hace 3 días y tal, y a saber quién ha sido, ¿no? Y que, en fin, pues el caso es que allí, incluso uno de los policías le preguntó, dice, ¿se les puede tortu? Decía así, ¿eh? No, bueno, aquello era así al oído, pero al oído que se lo oía, ¿no? Al coronel. Y el coronel dice, no, ahora no, porque... Dice, el consejo va a salir muy rápido, no conviene que vayan con marcas y tal. Era la época de las torturas con marca todavía, hasta los años 80 por ahí, 80 con el PSOE, vamos, que empiezan las torturas sin marca, ¿no? Como ya sabéis, ¿no? Por informes de Amnistía y de los equipos de psiquiatría y demás, ¿no? Progresistas, ¿no? Entonces dice, no, porque es que esto va muy rápido y tal. Y bueno, nos trasladan a la Galería Mar, sí, donde estaba... Había gente de la ORT allí, de ETA, fue la caída famosa de ETA por lo del Lobo, aquel infiltrado. Vamos, los conocimos allí, unos cuantos, ¿no? Que luego se dividieron, unos fueron con los milis, otros con los polimilis y tal, ¿no? Y no me acuerdo, ya había gente de la FUDE porque había habido una caída de la universidad nuestra, ¿no? Bueno, llegamos a estar, del FRAP, creo que 40 o 45 del FRAP. Casi todos de Madrid y luego alguno que trajeron de Barcelona aquí por no sé qué motivos, ¿no? Yo creo que habría unos 45. Bueno, había gente de la Liga también, claro. Y luego ya nos juntaron a todos. Se hizo una sola galería. En la galería que nosotros estábamos trajeron a los de la tercera, a todos los del PC y demás, cuando muere Franco. No, había una galería que era la tercera, que era la habitual de los presos políticos. Pero cuando nosotros llegamos, habilitan una galería nueva, de nueva construcción, ¿no? Para los del FRAP y eventualmente para los de ETA y luego al final para no sé quién más, porque entraban allí gente de la ORT también, era ya una cosa un poco así, ¿no? Como de régimen especial era esa galería. En la medida que tú estabas, que si en la galería tercera, tú por la mañana te abrían la puerta del Chabolo y estabas ya, hacías lo que querías hasta la noche, que la chapaban, allí no, ahí estabas prácticamente todo el día chapado, excepto 2 horas por la mañana y 2 horas por la tarde de patio. O sea, era un régimen más restringido, digamos, sí, que luego no podía salir de la galería. Porque recuerdo en una ocasión, el Vladimir y yo nos salimos de la galería y tal, en un despiste allí de los funcionarios y nos fuimos a inspeccionar a ver cómo estaba aquello, a ver si había alguna posibilidad de escaquearse por allí o de los camiones que entraban y demás. Llegamos hasta la cocina, por allí y tal, ¿no? Y hasta que de pronto nos ve un funcionario y dice, ¿qué hacéis por aquí? No, nada, dando una vuelta y tal. Pero no nos conocía, ¿no? Y se creyó que éramos unos comunes o lo que sea, ¿no? Pues, dice, no, que aquí no podéis estar y tal, volver a la galería y tal y cual. Y al cabo un rato el tipo dice, coño, y llama al jefe de centro y demás, oye, que andaban por aquí unos que se han ido para allá y tal y cual, y dice,
cabrón, pero si esos son el Vladi y el Chivite, joder, no sé qué y tal, pero vamos, ¿quién ha dicho eso? Joder, una bronca y el jefe de la galería. Pero vamos, vamos, no pasó nada, vamos. Ya digo, tenía este régimen un poco más estricto, ¿no? Digamos, menos. Y luego ya al final, ya digo, cuando muere Franco, les llevan a todos, ¿no? A todos los de la tercera los llevan para allá, que es cuando también detienen a Tamames, a Camacho, a este otro, García Trevijano, una caída que hubo así, cuando muere Franco, detuvieron así preventivamente a un montón de gente de la Coordinadora Democrática, no sé qué, ¿no? De la Junta Democrática y demás, ahí aparecieron todos. Ahí los detienen a mediados por ahí más o menos de julio del 75, ¿no? Después de las acciones armadas y tal, ¿no? Que las acciones armadas nunca se reivindican además como organización armada, ¿no? Insisto, sino como grupos de autodefensa, que además yo no sé quién coño sacó eso de grupos de autodefensa, porque yo me enteré en la cárcel, ¿no? Y de que habían tirado en una de las acciones, se arrojaron panfletos y tal, firmados grupos de autodefensa y combate del FRAP, ¿no? Grupo del FRAP. Pero bueno, luego sí supe, ¿no? quién lo había escrito, ¿no? ¿no? Pero digo, dije, bueno, vale. Y de julio, después de los asesinatos de Benavente, pues nada, no se tarda nada, a los 2 meses muere Franco, el 20N, ¿no? Muere Franco. Entonces nosotros seguimos en Carabanchel todavía. Bueno, lo de las condiciones de los consejos de guerra es que, joder, las hemos contado muchas veces ya, ¿no? Pero bueno, es decir, yo qué sé, en nuestro caso, los abogados nuestros presentan 120 pruebas, en un caso en el que se piden 4 penas de muerte. Entonces, cuidado, ¿no? Aquello era serio, ¿no? No, mejor dicho, se pedían, 4 penas de muerte, ¿no? A Vladi, a José Humberto Baena, a Pablo Mayoral y a mí. Y 30 años a Fernando Sierra, éramos los 5, ¿no? Del primer Consejo de Guerra. En esas condiciones de petición de 4 penas de muerte, presentan 120 pruebas que a mí no me parecen tantas, sumando las de los 5, ¿no? Pero pruebas tan elementales como la Brigada Político-Social había dicho que había tomado declaración a unos testigos, que habían descrito a los atacantes del policía, tal y tal y tal. Entonces los abogados dicen que, bueno, que quieren ver las declaraciones de los testigos. Bueno, que les informen, ¿no? Huellas dactilares, que había en el coche, ¿no? Se había utilizado un coche robado y tal y cual, ¿no? Y que en el coche había huellas. Y entonces los abogados dicen, bueno, pues que nada, que se haga la prueba dactiloscópica. Bien. Se había extraído, decían, una bala, un proyectil del cuerpo del policía muerto. Entonces los abogados dicen, bueno, pues que la prueba balística, ¿no? Y decían que ese proyectil había sido disparado por un arma que había empuñado Baena. Entonces dice, bueno, pues entonces que se haga la prueba balística y que se compruebe con el arma que según ustedes... bueno, pruebas tan elementales como esas, ¿no? Y llega el Consejo de Guerra y dice, ¿dónde la pistola? Dice, no está la pistola. Dice, y claro, los abogados dicen, hombre, ¿cómo es que no está la pistola? Pero si es una de las bases de la acusación y tal y cual. Dice, y el fiscal mosqueado y cabreado dice, no hay pistola. Dice, la prueba balística se ha comprado. No hay prueba balística. Ya se ha hecho. ¿Qué se ha hecho? ¿Y los resultados? No hay resultados. Huellas dactilares. No hay. No hay prueba dactiloscópica. Joder, un mosqueo y una tensión ahí de la hostia. Y los abogados le echaron ahí un valor, dijo, a esto yo estaba, joder, a estos los matan aquí mismo. Y dice, bueno, los testigos del fiscal. Dice que comparezcan porque les queremos hacer unas preguntas a los testigos del fiscal. Había 2. Dice, no hay testigos. Joder. Los del fiscal. Porque como los de los abogados habían sido rechazados todos, en bloque, fuera, aquí nada. Dice, bueno, pues ya que no hay testigos de la defensa, queremos hacer unas preguntas a los testigos del fiscal. Da al fiscal y dice, echa un discursito diciendo, teorizando sobre que hay testigos buenos y testigos malos. Va Miguel Castel, que era el abogado de Vladimiro, y le dice, bueno, sí, pero son los suyos.
son los suyos. Buenos o malos son los suyos. Bueno, pues que comparezcan y dice, hay testigos malos. Y entonces nunca se sabe, nunca queda clara las cosas y tal y cual. Bueno, dice, total, no hay testigos. Tampoco. Y esto lo conté con la proyección del documental este 27 de septiembre del 75 en la Universidad de Puerto Rico, ahí en el recinto de Río Piedras, el principal de allí, ¿no? Y la gente se quedaba, los estudiantes de allí se quedaban así y estaban viendo la película, hasta se rían y todo. Decía, no hay tal, no hay tal. Y decía, joder, esto es... Algunos ni no lo podían creer, ¿no? Y así fue. O sea, y en el segundo Consejo de Guerra todavía peor, porque expulsan a los abogados. Ahí estaba la Paca Sauquillo, entre otros, Gerardo Viada, que hoy es un abogado del Grupo Prisa, un eminente abogado del Grupo Prisa, Benítez de Lugo, que soy uno de los abogados del caso Arenas, de la chica, ¿no? Que además hemos comido, Vladimiro y yo hemos comido con él. No, Benítez de Lugo era el abogado de Pablo, que el otro día estuvimos comiendo con él hace un par de meses. Coño, le dimos una alegría de la leche. Coño, todavía seguís ahí, Dani, sí, tal. Y en el segundo, a Sánchez Bravo, Ramón García Sanz, María Jesús Dasca, Concha Tristán, que son, las dos fueron condenadas a muerte, las últimas mujeres condenadas a muerte por el franquismo. María Jesús Dasca y Concha Tristán. María Jesús tenía 19 años y Concha debía tener 21 en esa época, me parece, sí, 21. Las dos han muerto, por desgracia. Y en el segundo todavía peor, porque ya se aplica el decreto de ley antiterrorista, ¿no? Retroactivamente, ¿no? Cuando a nosotros, en nuestro Consejo de Guerra, todavía no había salido el Consejo, el decreto salió 3 días después. Pero todo así de apretado de tiempo, ¿no? Entonces les expulsan a los abogados titulares, expulsan a los, ¿cómo se dice? A los sustitutos, ¿no? A los suplentes. Expulsan a los abogados suplentes. Los expulsan. Y entonces llaman por teléfono, corriendo, a un capitán, a un no sé qué, a unos militares, que se sientan allí y tienen un tocho así, mal fotocopiado, porque en aquello no había quien leyese aquellas fotocopias, todas borrosas, ¿no? Y le dicen, bueno, defiendan. Y hay un comandante que habló con la familia de uno de los fusilados, además, en un determinado momento, ¿no? El tío como luego, años después, ¿no? Como disculpándose. Mire usted, si yo estaba, me parece que dijo que estaba jugando al golf, no sé qué. No sé, una cosa así, ¿no? Que estaba, y claro, me llaman allí, me puse allí, y dije, ¿qué quiere usted que haga, coño? No, ¿qué íbamos a hacer? Pues nada. Me enteré de aquello y tal, y ni conocía. Los consejos duraron 1 día y medio. Aparentemente mucho, cuidado, aparentemente sí, mucho. Con 4 penas de muerte, 1 día y medio es una rapidez acojonante. Pero, puntualicemos. El Consejo de Guerra nuestro empieza por la mañana. Los abogados dicen, no puede empezar el Consejo porque hay un recurso que no se ha solucionado. Y hasta que ese recurso no se responda, no puede empezar el Consejo, porque es una previa, ¿no? Entonces, un recurso de recusación de los componentes del Consejo de Guerra. Todos militares, claro. Entonces, el presidente del Consejo de Guerra dice, el Consejo empieza. Ni recusación, ni hostias. Ni recurso, ni hostias. Empieza. Los abogados insisten todos, uno por uno. No puede empezar porque es el reglamento, es la... ¿Me entiendes? El reglamento de los consejos de guerra es este. Hay que aplicarlo. Fíjate tú cómo estaba, ¿no? Ya, a la desesperada ahí, que se aplicase el reglamento suyo, de ellos. Y nada, empieza. Entonces empezó a leer el apuntamiento, ¿no? El comandante Mario Martín Benavides, que era el que había hecho el apuntamiento, un apuntamiento abigarrado, proceloso, largo, allí leyendo y tal. El policía, uno de los policías que estaba detrás nuestro, estaba aquí, estaba Vladi, aquí estaba yo, y aquí me parece que estaba Pablo, no recuerdo bien, ¿no? Y detrás uno de los policías le dice a otro, no me estoy enterando de nada. Y de pronto entra un soldado, se dirige al Carbonell, que era el presidente del tribunal del Consejo de Guerra, y le dice algo al oído. Y se va. Entonces va el coronel y dice, se suspende la sesión. Desalojen la sala. Se deja la sala, desaloja la sala, nos meten ahí en un cuartito pequeño, que estábamos nosotros y 800.000 de la Brigada Político-Social, militares, yo qué sé, todos así metidos en un cuartito, ¿no? Y esperábamos, pero vamos, 2, 3 horas, yo no sé cuánto, ¿no? Y a primera hora de la tarde, dice, se reanuda el Consejo. Y nada más reanudarse el Consejo, el presidente dice, la sesión de esta mañana no ha tenido lugar.
Inmediatamente el Castel, que era el más lanzado, dice, su señoría, ¿cómo es que no ha tenido lugar? Hay un apuntamiento, hay el acta, ¿cómo es que no ha tenido lugar? Dice, el acta que se destruya. Puta madre. Dice, pero bueno, dice, he dicho que la sesión de esta mañana no ha existido. Empleo esa palabra, no ha existido. Es que él empezó así, dice, empieza el consejo, así empezó el tío, empieza el consejo, y entonces los abogados mosqueados dicen, bueno, querrá usted decir que continúa el consejo. No, he dicho que empieza. Entonces le dice, ¿y la sesión de esta mañana? En fin, viene el rifirrafe ese, no ha existido. Y leen un apuntamiento que es así un folio, es un nuevo. Se les acusa, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, listo. 7 minutos. Y a la mañana se había suspendido y todavía no había terminado de leer el apuntamiento y llevaba el tipo 45 minutos leyendo, o 1 hora. Ya está, listo. Se le hizo comprimir. Y ya todo lo demás está. Y entonces ya queda, ese mismo día, queda ya listo para sentencia. Entonces quedaba el ritual de que a la mañana siguiente nos vuelven a llevar solo para comunicarnos la sentencia. Llegamos allí en los furgones, como siempre, ¿no? Y entonces bajan del furgón Fernando Sierra y Pablo. Baena, Vladimiro y yo nos dejan en el furgón, ¿no? Entonces ya sabíamos lo que significaba, porque cuando es pena de muerte no te lo comunican a ti, se lo comunican al abogado. Y dije, ya está, se jodió. Y vino Castel, luego, ¿no? Al cabo de 20 minutos, y dice, no, pues ha habido esto, tal y tal. A Sierra 20 años y a Pablo 30. ¿Nosotros? Y a nosotros pena de muerte a los 3. Que luego ya nos conmutaron a Vladimiro y a mí, ¿no? Nos la conmutaron el último día, ¿no? El 27 de septiembre, el 26 de septiembre con el Consejo de Ministros. El 26 de septiembre hay un Consejo de Ministros que da el enterado, se firma el enterado o se conmuta la pena. Una de dos. Entonces da el enterado. Había 11 penas de muerte, ¿no? En total, de 4 consejos de guerra, los 2 de Madrid, el de Burgos y el de Barcelona. De los 11 penas de muerte que hay, sentenciadas en firme, el gobierno conmuta 6 y se da el enterado, que era la forma eufemística, ¿no? de decir que firmaba la pena de muerte, ¿no? En 5 casos, que era Humberto Baena, de nuestro Consejo de Guerra, Sánchez Bravo y Ramón García Sanz, del segundo Consejo de Guerra del Goloso, que, fíjate, se da la circunstancia que a García Sanz no le vi en mi vida, vamos, no le vi en mi vida. Era una cosa que no la había visto en mi vida. Y a Concha Tristán me parece que tampoco la había visto en mi vida, ¿no? Y, bueno, les vi después de... Bueno, Concha Tristán es cuando salimos de la cárcel, claro. Y luego a Chiqui, a Paredes Manot, ¿no? Chiqui, ahí en Barcelona, y a Garmendia en el Consejo de Guerra de Burgos, los 5. Y luego nos conmutaron a Vladi y a mí, a las 2 mujeres, a Concha Tristán y a María Jesús Dasca. Aquí influyó también que el doctor Federico, no me acuerdo, un médico, joder, que también ese se la jugó, coño. Era un tío muy majo, muy majo. Yo, además, muy amigo de un amigo mío también y de su mujer y tal, ¿no? Entonces, certificó que las 2 mujeres estaban embarazadas. Y entonces María Jesús Dasca no estaba embarazada, pero él certificó que sí. Entonces, como iba todo tan rápido, él confió que no iba a haber una segunda intervención forense, ¿no? Para ver si era verdad. Y entonces él firmó, fulanita de tal, hemos hecho las pruebas, está embarazada. La Concha Tristán, que efectivamente está embarazada. María Jesús Dasca también dijo, estos hijos de puta, lo mismo me cepillan a una chica de 19 años, ¿no? Y tal, y el tío firmó que estaban las 2 embarazadas, ¿no? Entonces ahí asesinaron a José Luis Sánchez Bravo, que está en la querella argentina, su caso, el de Humberto Baena también, y a Ramón García Sanz, que no está en la querella porque no hay familiares sobrevivientes. Volvimos a hacer las bajas del Consejo de Guerra directos a hacer las bajas. Y ahí ya era estar en capilla. Y ya en capilla hasta la resolución del Consejo de Ministros. 7 días. Luego ya a partir de los fusilamientos nos sacan de celdas bajas, ¿no? A los sobrevivientes, por decirlo así, y pasamos a un régimen más o menos normal en la cárcel. Y luego de ahí ya muere Franco, hay un primer indulto inmediato, al día siguiente o así, ¿no? Con la coronación de
de Juan Carlos, porque esto es una monarquía preconstitucional. Primero fue la monarquía y después fue la Constitución. La Constitución tuvo que ajustarse a la existencia previa de la monarquía. Un detallito, ¿no? También a tener en cuenta dentro de del derecho y tal, ¿no? Y hay un primer indulto, ¿no? Como para celebrar la coronación del rey, que salen, pues bueno, ahí cuando sale Camacho, Ramón Tamames y tal, los que estaban un poco, pues bueno, no sé si esos no estaban o los detuvieron después, en el 76, perdón, los detuvieron en el 76 con la Junta Democrática y tal, y luego estuvieron ahí un mes o algo así. Y luego a nosotros en marzo del 76 ya nos envían a prisiones de cumplimiento, porque Carabanchel es de preventivos. Nos llevan a prisiones y nos separan. A mí me mandan a Vladimiro, le mandan a esta del sur, a Puerto Santa María, a Pablo, ¿a dónde le mandan a Pablo? A Cartagena, a otro, a Manuel Cañaveras, que era del segundo Consejo de Guerra, a Cáceres, y ahí me envían a Córdoba. Que en Córdoba yo me encuentro pues con Ana Indía, con Teo Uriarte, con algunos históricos de ETA, ¿no? Y con algunos que habían participado en la famosa fuga de Segovia y que los habían cogido, ¿no? Entre ellos Carmelo Garitón Endía, que hoy es, ¿cómo se llama? El jefe de una facultad. Decano. Hoy es decano pero es decano de la UPV, ¿no? No de una facultad, de la UPV, de rector, algo así, o vicerrector, algo así, de la UPV, ¿no? El Garitón Endía. Muy majo, estuvimos comiendo con él hace unos meses. Y unos cuantos, ¿no? de la fuga de Segovia estaban allí también. Y allí estuve en Córdoba hasta hubo una segunda indulto o amnistía, si se le quiere llamar, en el 76, a mediados del 76 más o menos. Pero, entre tanto, se había formalizado en la calle un movimiento, digamos que el 76 fue un año terrible en la calle, pero terrible de cojones, ¿no? Ahí había muertos todos los días, vamos, pero vamos. Y había un movimiento, entre otras cosas, un movimiento por la amnistía, pero masivo, nada de 15.000 por aquí o 20.000 por allá, no, masivo de cientos de miles, en Euskadi sobre todo, pero en Madrid, en Barcelona, Cataluña, en Andalucía, la leche, un movimiento, y se consigue ahí que salgan una serie de presos, ¿no? A mediados del 76. Y luego se hacen las primeras elecciones democráticas, ¿no? Del 15J, y después de estas elecciones, en octubre del 77, está lo que se llamaba como la amnistía ya total, ¿no? Todos a la calle. Y aquí viene, digamos, la polémica que hoy ha resurgido, por lo que las Naciones Unidas han pedido que se revoque esa ley y nosotros también la pedimos, ¿no? Es decir yo no necesito que me indulte nadie ni que me amnistíe nadie. ¿Por qué? Pues porque yo no he cometido ningún delito. La resistencia al fascismo, que yo sepa, no es ningún delito. Ni aquí, ni en Valladolid siquiera. No es ningún delito la resistencia al fascismo. Entonces yo tengo que salir. ¿Por qué? Porque esto es una democracia. Punto y pelota. Ya está. Cuidado. Pero sin embargo, aquí es una amnistía con un segundo punto, con el artículo 2, que es el artículo donde ellos se autoamnistían por si acaso, porque nadie les había metido en la cárcel y nadie les había juzgado. Pero por si acaso se autoamnistían. Y este segundo punto, que yo siempre repito, es el enlace directo con la ley de septiembre de 1939, donde el régimen de Franco dice, ¿no? Aquello que os comenté, me parece, ¿no? De que cualquier actividad desde el 14 de abril de 1931, día de proclamación de la República, hasta el 18 de julio de 1936, día de que se inicia la cruzada de liberación, ¿no? Cualquier tipo de homicidio, atención, homicidio, asesinato, depósito de explosivos, armas, robo, incendio, desastre, lo que sea, no será considerado como delito. Es decir, que no se amnistiaron. Hicieron lo que tenía que haber hecho la democracia. No se considera delito, claro, porque toda la resistencia francesa, ¿no? Y le dice, oye, quedáis amnistiados. Y dice, amnistiado, hijo de puta, te vas a enterar tú amnistiado. ¿De qué? Pero, sin embargo, ellos, fíjate si hilan fino, que ellos sí se consideraban a sí mismos que no necesitaban amnistiarse. Es curioso. Es curioso, ellos en septiembre del 39 no se amnistían, simplemente declaran que no es delito
el haberse enfrentado de cualquiera de las maneras con la República, atacando a la República, que además era constitucional, por votación, legal, democrática, legítima, etcétera, 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 etcétera. Y sin embargo, lo que has hecho contra la dictadura, te dice, bueno, amnistía. ¿Amnistía de qué, coño? Amnistía, cabrón. Así, la desigualdad judicial, ¿no? En derecho, ¿no? Una desigualdad en el derecho, ¿no? O sea, no, es que esto es claro, ellos consideran que era delito. No, ellos consideran que era delito porque estábamos contra ellos. Pero cuando son ellos lo que hacen esto y esto, contra un régimen legítimo, democrático, ellos ya saben muy bien lo que se hace, no consideran delito. Te voy a decir 3 anécdotas nada más. Una, me leí completo A la búsqueda del tiempo perdido de Proust. Los 7 tomos, uno tras otro. Unos tras otros. Me quedé fascinado, acojonante. Vamos, lo mejor. Me leí por segunda vez El Quijote. Eso dentro de la lectura. Escribí un libro, el primer libro que publiqué, que se publicó estando todavía en la cárcel y me trajo algún problemilla, que se tituló Notas de prisión, en base a papelitos que es una especie de diario de la cárcel, de lo que sucedía en la cárcel, y que en minúsculos papelitos yo iba sacando, digamos, clandestinamente, por decirlo en plan novelesco, ¿no? Iba sacando al exterior, ¿no? Y entonces el grupo, ya existía entonces la revista Interview, el grupo Z se había constituido, entonces había un contacto, porque había gente del FRAP, o antiguos del FRAP en ese momento ya, porque era ya el 77, trabajando en la revista Interview, y entonces se interesaron por los textitos y demás, ¿no? Y entonces la madre de mis hijas, la que era mi mujer en ese momento, ¿no? Les pasó el material, lo fueron ordenando, lo ordenó Pepe Catalán, ¿no? Lo hizo muy bien, ¿no? Se publicó el libro, ¿no? Ese fue el primer libro que he publicado en mi vida, ¿no? Estando todavía en la cárcel. Y lo tercero es el encuentro que tuve ya al final, en el último periodo en Córdoba, con la gente de la COPEL, la famosa COPEL, ¿no? La Comunidad de Lucha, que fue muy estupendo y y que organizamos, con la COPEL, una huelga de talleres. Ahí había un taller, ahí en Córdoba, talleres de fabricación de balones. Es decir, los balones, pero no de balones para que jueguen los niños, eran de balones de primera división de fútbol, vamos. Es decir, cosa que mucha gente no sabía ni sabe. Los balones esos se fabricaban, entre otras cárceles por lo menos, en la de Córdoba, ¿no? Y entonces se organizó allí una huelga, yo me acuerdo, yo estaba en celdas porque se había publicado el libro y entonces me metieron en celdas por haber sacado irregularmente material de la cárcel y no sé qué, en fin, un lío. Aquello como era, además, bueno, aquello era, ya digo, era una situación, ya te digo, muy convulsa, muy cambiante, muy tal, me dice, no, celda. Y entonces uno de la COPEL por el patio me dice, Chilite, Nario, ¿qué pasa? Y dice, nada, que estos cabrones no paran, coño, que están trabajando. Y era las 8 de la mañana. Y digo, espérate un poco. Y efectivamente, a las 10 de la mañana estaban los talleres vacíos. Había manchado la gente y tal, alguna bronca era de hecho. Y bueno, aquello la verdad es que hice amistad con algunos de ellos, ¿no? Y bueno, pues digamos fue también, bueno, pues fue una experiencia de vivir las cárceles, de vivir la cárcel en esa época en la que los propios funcionarios no sabían muy bien qué iba a pasar, ¿no? Incluso cuando llegan las primeras elecciones, las del 15J del 77, tuve también un cruce de palabras muy simpático con el maestro de la cárcel, ¿no? Normalmente los maestros de la cárcel eran una especie de analfabetos. Yo creo que además era obligatorio ser analfabeto, ¿no? Para ser maestro en la cárcel, ¿no? En esa época. No sé si ahora también, no me extrañaría. Entonces se me acerca un día, ¿no? Porque ya se acercaban las elecciones, yo nunca había hablado con él, no lo conocía y tal. Se me acerca y me dice, oiga, trataba de usted y tal, oiga, esto de las elecciones, ¿qué le parece? Y digo, bueno, pues bien, en fin, presentan ahí, no sé. ¿Y por qué me lo pregunta? No, es que, joder, es que, ¿y si sale el PSOE, qué? Si sale el PSOE, pues nada, pues que sale el PSOE y punto, y formará gobierno y listo. Ya, pero usted cree... Mire, es que yo me acabo de comprar un coche. Digo, vale, bien, sí, lo estoy pagando. Digo, bien. Me dice, ¿usted cree que si sale elegido el PSOE, me quitarán el coche?
Digo, yo creo que no, ¿eh? A mí me da la espina de que no, ¿eh? Usted no se preocupe, que no le van a quitar. Tú fíjate, digamos, un poco el clima que se vivía, ¿no? Un poco en ese momento, ¿no? Es decir, incluso cuando yo estaba en celdas también, los comunes, porque ya no había nadie, digamos, quedábamos ya 4, que esta también es una cosa significativa, quedábamos 4 en la cárcel ya, en la última etapa, ¿no? Hubo más muertos en la represión a tiros de las manifestaciones pro amnistía que el número de presos que quedábamos dentro. Eso también te da una idea de cómo eran aquellos años, ¿no? Sí, sí. Sí, hasta el extremo que hubo yo estaba ahí en celdas por lo del libro, ¿no? Y en la hora de la televisión, ¿no? Pues los presos comunes que hacen un plante de televisión, nada menos, cuidado, que era su único entretenimiento. Y baja el director, mi hijo de puta, mucho cuidado. Dice, ¿qué pasa? Y tal, ¿por qué? ¿Qué pasa aquí? Venga, que pongan la televisión y tal. Dice, ¿qué es lo que pasa? Dice, nada, que queremos que saque a Chivite de celdas. Se quedó el tío. ¿Y eso a vosotros qué os importa y tal? No, nada, venga. Y como habíamos organizado la huelga y tal, pues y habían visto lo del libro mío en el interview y tal, y en el interview había salido los cortes de los de la COPEL, ¿no? En ese mismo momento en el interview había salido un extracto del libro mío. Ellos con las broncas y demás. Entonces ya me tomaban ya un poco, en fin, aquí está este que es de los nuestros, ¿no? Y tal. Y dice, no, tiene usted que sacar al Chivite de celdas y tal y cual igual. Una bronca ahí y tal. Y luego me vienen, hemos armado una con el director y tal, me venían allá a decirlo. El otro día me hizo una pregunta parecida, hablando con una amiga, ¿no? Te voy a decir una cosa, no ha habido periodo de olvido, no ha habido. Ahora, periodo de estar atormentado, tampoco. Es decir, yo he hecho en mi vida por una sencilla razón, porque tengo unos objetivos y hago cosas en la vida que me satisfacen bastante. Estoy haciendo así, hablando pronto, claro, y sin demasiada prosopopeya, ¿no? Yo en mi vida estoy acostumbrado a hacer lo que me da la puta gana, lo que me gusta. Me dedico a los libros, me dedico a escribir, esta afición, o a la profesión, en cierta manera, de periodista y de escribir. Yo he publicado 14 libros, ¿no? Es decir, no es para nada, ni se hace... yo recuerdo una película que vi por allí, ¿no?, donde unos judíos, hablando de los campos de concentración alemanes, decía, no, coño, mientras mantengas ese odio y esa cosa visceral, ¿no?, por lo de los... sigues dentro del campo de concentración. Es decir, yo salí de la cárcel, pero salí de la cárcel, incluso dentro de la cárcel. De alguna manera me fugaba de la cárcel. ¿Cómo? Escribiendo. Y ahí fue, tiqui, tenía una disciplina que no la he vuelto a tener, tan ordenada, para escribir en la cárcel. Todos los días, pam. Es decir, eso es un poco como aquella famosa frase de ese periodista tan itinerante, ¿no?, el Curcio Malaparte, ¿no?, que tiene un libro que se llamaba Evasiones de la cárcel, ¿no?, cuando él estuvo también en la cárcel, ¿no?, y las evasiones de la cárcel de Curcio Malaparte eran escribir, ¿no? Pues me lo recordó, ¿no?, me lo recordó a mí mismo, a él, ¿no? Es decir, la escritura para mí, digamos, sigue siendo un objetivo de mi vida. Es decir, cada uno, yo creo que el sentido de la vida es el que cada uno quiere darle, ¿no? No hay ningún sentido exterior a uno mismo y a la sociedad y a la historia, no hay ningún sentido exterior, ¿no?, a la vida. Y digamos que tenemos el gran riesgo, la gran libertad y el gran riesgo. Como yo digo, no hay libertad sin riesgo, no existe libertad sin riesgo. Eso de querer ser libres y además vivir muy seguros, eso es una entelequia que se transforma en un estado policial, ¿no? Entonces, lo que mi sentido de la vida es escribir, y son la edición de libros, y es la amistad yo creo tener muy buenos amigos, ¿no? Yo estoy en la comuna, estoy muy a gusto, con gente que ha militado en otros sitios, etcétera, ¿no? Es decir, que no me he quedado, y además ni había reflexionado en ello, porque hasta ahora me lo han ido preguntando, ¿no?
No me he quedado para nada atrapado en la prisión, para nada, ¿no? Ni en un hecho dramático de mi vida no me he quedado atrapado ahí, ¿no? A pesar de que me han podido preguntar muchas veces por eso, ¿no? Y el hecho de estar ahora en la querella es porque ahora está la querella, antes no estaba. Y porque ha habido, como digo yo, dos procesos, ¿no? Un proceso histórico, que es que todo lo que se ha intentado de revisión, de enjuiciamiento o de eliminación, de anulación de los juicios del franquismo, de los consejos de guerra del franquismo, han ido sistemáticamente fracasando, ¿no? A lo largo de 30 años, ¿no? Desde cuestiones personales, desde Julián Grimau, Granados, Baena, Ruano, etcétera, etcétera, se han ido todos a lo largo de los años llegando a un muro que ya no se podía pasar de ahí. Ese muro unas veces era el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera, que ponían, decía, se acabó, aquí esto no hay responsables, no hay nada, ¿no? Y un proceso también personal, digamos, de maduración, de ver las cosas con más distanciamiento, que ha llevado a encontrarnos ahí en la comuna a gente de origen muy diverso, ¿no? Y entonces ahora, al surgir la querella argentina, nos hemos incorporado a ella, porque aquí ya no lo que se podía hacer aquí ya no daba para más.